Listo, padre, ya tiene todo. Que cualquier cosa me escribe. No, Moncho, dame ya tranquila, toda ocupada. Cuete aquí. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, buenas, padre. buenas noches. Buenas Buenas noches. tardes, padre. Bueno, el padre Omar me ha pedido dar el saludo de bienvenida para que el padre Brian arranque su presentación. Entonces, tenemos hoy nuestro tercer encuentro. Recuerden, damos continuidad a esta iluminación de esta línea pastoral del año litúrgico. Una tarea, un propósito que se ha colocado la Delegación de Pastoral Bíblica y la Delegación de Catequesis. Y entonces se quiso iniciar hace 15 días con
la experiencia celebrativa de Israel. La semana pasada pues culminamos esa mirada que siempre es amplia e hicimos una mirada a la experiencia celebrativa del Señor Jesús y de los primeros discípulos, discípulas, comunidades cristianas y habíamos convenido que en el día de hoy ya recibíamos toda la iluminación del año litúrgico desde la perspectiva litúrgica propiamente y entonces por eso le pedíamos al padre Brian, que es el experto en liturgia, que hiciera esta presentación. Eh, pues él es más conocido que el arzobispo, entonces no hay ni que presentarlo. El párroco de Santa Teresa de Calcuta, formado en liturgia en Roma, y pues yo creo que no solo formado, sino con mucha pasión por por esta vivencia celebrativa de la iglesia. Y entonces le damos la bienvenida al padre Brian, que compartirá hoy su experiencia, su saber y la pasión por esta vida litúrgica. Brian, bienvenido. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches, Padre Diego, y a todos los que hacen parte de este equipo que se está formando en el CAE, en los monitores bíblicos y demás discípulos misioneros del Señor. Mi saludo desde la parroquia. Y, y bueno, como decía el padre Diego, la idea es poder compartirles a ustedes todo, pues algunas pinceladas, digamos, porque el tema del año litúrgico pudiéramos gastarnos aquí horas y horas para hablar, pero como una introducción para entender que el año litúrgico, primero, es un desarrollo orgánico que no se construyó de la noche a la mañana. Y segundo, pues que es una experiencia de la iglesia que nos ayuda a entrarnos en el misterio y que lo fundamental es poder vivir ese misterio que nosotros eh, tenemos, que es el misterio de Jesucristo. Bien, voy a compartirles una presentación para que podamos iniciar. Bueno, ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, padre, sí se ve bien. Ok, listo. Entonces, vamos a hablarles de el año litúrgico. Cabe decir que yo estudié teología litúrgica, entonces no nos vamos a centrar tanto en lo que se puede o no se puede hacer, sino más bien en la teología que hay detrás del año litúrgico. Bien. Lo primero que hay que decir es que la iglesia vive y celebra la liturgia a lo largo de un año. Esto lo dice Tercio Milenio Adveniente número 10. O sea, lo que hace la iglesia es vivir y celebrar el misterio durante un año. Ahora, la celebración litúrgica del misterio de Cristo en el tiempo de la iglesia se despliega en un ritmo anual. En el círculo del año se desarrolla todo el misterio de Cristo. Efectivamente, lo que nos está diciendo aquí Sacrosanctum Concilium 102 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1068 en el 1076 es que lo que hace la liturgia es celebrar el misterio de Cristo. Y ese misterio de Cristo, para nosotros poder adentrarnos a Él y para poder entenderlo y para poder llevarlo pues a plenitud en nuestra vida, pues la iglesia lo despliega a lo largo de un año como cuando el que está estudiando medicina se especializa cada vez más y más y más y más y decide seccionar todas las partes para poder buscar allí, pues eso es lo que hace la liturgia
al vivir el misterio en un año, poder dividir todo lo que nosotros celebramos durante un año para poder así entenderlo y comprenderlo. El año litúrgico es la estructura temporal en la que la iglesia celebra todo el misterio de Cristo. Dijéramos que podemos decir una definición, es esta. El año litúrgico es la estructura temporal en la que la iglesia celebra todo el misterio de Cristo. Ahora, el año litúrgico se muestra dentro de un círculo, pudiéramos decir, dentro del círculo del año litúrgico, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, el año litúrgico se muestra como el ámbito temporal en el que se articula la celebración litúrgica del misterio de Cristo. La iglesia en el círculo de un año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la Ascensión y Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Esto es Sacrosanto Concilio 102. A ver, los libros litúrgicos antiguos siempre han manejado esta expresión en el círculo de un año. Y yo quisiera aclararla porque lo primero que de pronto se nos puede venir a la mente es que la iglesia lo que hace es repetir año tras año lo mismo, todo como si fuera un círculo, etcétera, etcétera. No, no, no. El año litúrgico no es un círculo vicioso, como la imagen que pueden ver a su izquierda. No, el año litúrgico lo entendemos como una espiral ascendente o como una espiral progresiva. Ciertamente vivimos las mismas etapas del misterio cada año, pero no las vivimos de la misma manera. No pasamos por ella nosotros de la misma manera. Porque efectivamente el misterio de Cristo se despliega en un año, pero yo entro a ese misterio de manera distinta cada año, a veces con una expresión más cercana a la fe, otras veces no tanto, unas veces me he preparado más, otras veces me he preparado menos, pero entonces cuando hablamos de el círculo de un año, no estamos refiriéndonos a la expresión círculo vicioso, no, 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 o algo que se repite y se repite y se repite, no, estamos refiriéndonos a la expresión de que durante un año civil la iglesia celebra un misterio y este es el misterio de Cristo. Ahora, es espiral progresiva y es espiral ascendente porque el fin último del año litúrgico es llevarnos al encuentro con Cristo en la parusía, en la segunda venida, en la manifestación gloriosa. El fin último de la liturgia no está en sí misma. El fin último de la liturgia es encontrarnos con Cristo, nuestro misterio de fe. Y entonces lo hacemos por realidades terrenas aquí en la tierra, pero el ideal o el sueño de todos es poderlo hacer de manera viva, de manera presencial, cuando cada uno de nosotros ya esté en la eternidad. Entonces, la expresión en el círculo del año se refiere a que durante un año civil yo vivo el misterio de Cristo. No como algo cíclico que se repite y se repite y basta, sino como una espiral ascendente o una espiral progresiva que me lleva a un encuentro con una persona. Ahora, el año litúrgico, cada celebración litúrgica no es una acción aislada, porque también podemos entender el año litúrgico como llamarás de hoja seca, ¿no? Entonces vino el Adviento y se fue, vino la Navidad y se fue, vino la Epifanía y se fue, vino la Cuaresma y se fue, vino la Pascua y se fue. No, 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 no. No son acciones aisladas que vamos sumando, no. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos
de un único misterio pascual. El misterio de Cristo es uno solo. Y lo que hacemos es mirar ese misterio, mirar los diferentes aspectos del misterio. Entonces, por eso, el año litúrgico no es una acción aislada sumada a otra acción aislada. No. El ciclo litúrgico anual es por eso algo más que la suma orgánica de cada una de las celebraciones del misterio de Cristo. Durante el curso del año la iglesia conmemora todo el misterio de Cristo. Entonces pudiéramos llegar a otra conclusión o a otra definición. El año litúrgico es la mediación sacramental del misterio de Cristo. Sí, mediación sacramental quiere decir que es el medio por el cual con signos, símbolos, se manifiesta una presencia, se comunica una presencia, se hace presente el misterio de Cristo. Así como cada sacramento, por medio de signos visibles, nos transmite una realidad invisible, pues el año litúrgico, por diferentes signos, nos transmite una presencia, un misterio, y ese misterio es el misterio de Cristo. Bien, ahora, este misterio en cuanto a acontecimiento histórico acaecido en el tiempo. O sea, lo que pasó hace más de 2000 años lo traemos al hoy por medio de las celebraciones del año litúrgico. Entonces, estas celebraciones del año litúrgico se convierten en la mediación sacramental del misterio de Cristo. Es el medio por el cual yo puedo ver, tocar, experimentar el misterio de Cristo. La liturgia distribuye las celebraciones a lo largo del tiempo siguiendo las pautas y divisiones establecidas. O sea, no se organiza el año litúrgico como diríamos vulgarmente a la bulla de los cocos. No, hay unas pautas y hay unas divisiones establecidas que le van dando valor e importancia a la celebración del misterio. Conviene conocer entonces algunas peculiaridades que esta primacía del misterio salvífico celebrado introduce en las divisiones del tiempo, en particular en las celebraciones diaria, semanal y anual. Entonces, hay unas particularidades, vamos a ir comenzándolas a ver. Sirve porque ustedes ya tienen la base bíblica de la experiencia del pueblo de Israel en la antigua alianza y la experiencia de la primera comunidad en la nueva alianza. Entonces, estas dos experiencias, yo voy a ir pasando algunos elementos que me imagino de pronto ustedes ya los vieron, entonces voy a ir pasándolos rápidamente. En la experiencia diaria o en el ritmo diario, podemos encontrar que en el tiempo de Jesús habían tres momentos de oración bastante precisos. La oración de la mañana, la oración de la tarde y la oración del sacrificio. Esta oración del sacrificio estaba ligada con el sacrificio que se hacía en el templo. Estos tres momentos o estas tres oraciones cotidianas están testimoniadas en el libro de Daniel. Y también tenemos testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice que los apóstoles subían a la hora nona a orar al templo. Bien, entonces la comunidad primitiva estaba muy unida a la raíz hebrea, judía de la fe, ¿no? A la celebración litúrgica de la antigua alianza. Entonces así tenemos que hay unas oraciones precisas. Además de estas oraciones precisas, el pueblo de Israel tenía unas oraciones diarias cotidianas para el convite, para el ágape, lo que hoy nosotros hacemos en nuestras casas cuando oramos para el desayuno, oramos para el almuerzo, oramos para la cena, etcétera, etcétera. Entonces, estas oraciones fueron acogidas por la iglesia y estos momentos precisos los pudiéramos traducir en el hoy de nuestra liturgia en la liturgia de las horas, ¿bien? Que tiene las laudes, las vísperas, las completas y las horas intermedias.
Son momentos precisos de oración, digamos que a la manera o al estilo de el ritmo diario del pueblo de Israel. Luego tenemos el ritmo semanal. El ritmo semanal estaba marcado por la experiencia del sábado. El pueblo de Israel tenía una marcada celebración de los sábados. Tenía, no, tiene una marcada celebración. Para ellos es importantísimo que el último día de la semana ellos se reúnan para alabar y dar gloria a Dios. Este Shabbat está presidido por el Perasabe, que se celebra, digamos, en la tarde del viernes para nosotros, que ya es sábado para ellos. Ahorita lo vamos a ver un poco esa parte también. Entonces, el pueblo de Israel tiene claro que hay que reunirse un día a la semana y ese día es el sábado. Ahora, los cristianos del primer siglo otorgaron rápidamente la centralidad de la semana al domingo, por ser el primer día de la semana, el día en el cual Cristo ha resucitado. Entonces tenemos como en las primeras comunidades, Cristo, después de morir y resucitar, se comienza a aparecer el primer día de la semana. Lo escuchamos en el tiempo de la Pascua, los primeros domingos. El primer día de la semana se apareció, a los 8 días se apareció, estaban reunidos y el primer día de la semana estaba allí. Bueno, entonces el primer día de la semana Cristo se aparece. Entonces el primer día de la semana Cristo resucitó. Esto le otorga al domingo, primer día de la semana, una categoría especial. Y por eso los cristianos ponen la primacía en el domingo para celebrar el ritmo semanal. La liturgia cristiana, el domingo siempre es la fiesta primordial. Luego, en el ritmo anual, tenemos que hay unas fiestas fijas y otras fiestas móviles. Fiestas fijas porque eh, pues caen el mismo día todos los años. Por ejemplo, el 25 de diciembre, la fiesta de la Navidad, siempre cae el 25 de diciembre. Pero hay otras fiestas que son móviles, cada año cae una fecha diferente, ¿no? La Ascensión del Señor, Pentecostés, Corpus Christi, porque estas van ligadas a la fecha de la Pascua, a la fecha que celebramos la Semana Santa. Hay que dejar constancia también de que el calendario litúrgico, el día en que comienza el año, no coincide con el calendario civil, que el año litúrgico comienza el primer domingo del Adviento, que viene a ser el 30 o el domingo cerca del 30 de noviembre. El domingo cercano al 30 de noviembre es el domingo en el que nosotros iniciamos el año litúrgico. Entonces miren que así tenemos que hay un ritmo diario, un ritmo semanal y un ritmo anual. El ritmo diario entonces está marcado por el sol, por el paso de la oscuridad a la luz. El ritmo semanal está marcado por la celebración de la Pascua semanal en el domingo, el recuerdo de la resurrección el domingo. Y el ritmo anual está marcado por la celebración de la Pascua anual, por la celebración de la Semana Santa. Ahora, miremos un poco cuál es la estructura del año litúrgico. El ciclo litúrgico anual es fruto de una experiencia de la iglesia. O sea, hay que dejar claro que el año litúrgico aparece en la iglesia como una experiencia que se hizo necesidad a lo largo del tiempo. O sea, si nosotros vamos a buscar el Nuevo Testamento, no encontramos la estructura del año litúrgico, y si la vamos a buscar en el primer siglo, no lo encontramos. Pero en el siglo quinto ya hay una estructura del año litúrgico. Ahorita vamos a ver cómo se fue formando. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender de que hay un proceso orgánico, de que hay un desarrollo, un crecimiento
de la fe y de la organización de la fe, de la celebración de la fe. Entonces, por eso decimos que el año litúrgico se constituye en un precioso testimonio de tradición viva de la iglesia, porque la estructura que hoy tenemos es fruto de la tradición viva de la iglesia, esa tradición que fue recogida de los 4 primeros siglos y que hoy nosotros conservamos en una estructura que llamamos año litúrgico. Bien, entonces el año litúrgico es una experiencia de la iglesia, fruto de un desarrollo orgánico, un precioso testimonio de la tradición viva de la iglesia. Ahora, la estructura del año litúrgico tiene unas características. Primero, por regla general, la celebración litúrgica de un aspecto del misterio de Cristo ha presidido su consideración teológica. A ver, para que me entiendan, siempre se ha tenido dentro de ese desarrollo orgánico que primero se vive el misterio, primero se experimenta este aspecto concreto del misterio y luego ya aparece su consideración teológica. Eh, por ejemplo, las primeras comunidades cristianas se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para la fracción del pan. Allí no había ninguna Biblia, allí no había ningún rito litúrgico como hoy. Pero ¿qué sucedía? Se reunían para escuchar y para hacer la fracción del pan. Entonces, asimismo, en esta misma metodología que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, de la primera comunidad cristiana, asimismo fue el desarrollo orgánico del año litúrgico. Por regla general, primero se vivía la experiencia de un aspecto del misterio y luego aparecer su consideración teológica. Pero en algunos casos no fue así. En algunos casos apareció primero la reflexión teológica y luego posteriormente aparece la celebración litúrgica. Entonces, el caso pues más claro es la celebración del Corpus Christi. Primero tuvimos todo un desarrollo teológico sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y luego aparece la celebración litúrgica que va a manifestar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, digamos que por regla general, primero se vive el misterio y luego se elabora la celebración y todas las consideraciones teológicas, aunque hayan algunas celebraciones que sucedió al revés. Segundo, por su naturaleza vital, el año litúrgico se ha configurado de un modo complejo por medio de un entrelazamiento no siempre armónico de los ciclos estacionales y de las celebraciones fijas. El año litúrgico es el conjunto de celebraciones que se unen entre los ciclos estacionales y las celebraciones fijas, entre las celebraciones móviles y las celebraciones determinadas en una fecha concreta. Bien, esto fruto también de otra experiencia del pueblo de Israel, de que las celebraciones litúrgicas para el pueblo de Israel tenían una marcada connotación de la experiencia nómada y la experiencia sedentaria. Bien, esto también hay que tenerlo en cuenta aquí. Entonces, el año litúrgico es el entrelazamiento de los ciclos estacionales, o sea, de las fechas que se van moviendo, de los tiempos litúrgicos que se van moviendo y de celebraciones fijas que siempre tenemos un día al año cada vez. Tercero, además del fundamento antropológico de la fiesta, a esto es importante, el año litúrgico está sobre la base de lo que nosotros concebimos como fiesta, antropológicamente hablando, porque las celebraciones litúrgicas tienen esta base. La base antropológica es la de una fiesta.
Entonces, además de ese fundamento antropológico, la estructura primordial, esencial del año litúrgico se encuentra en el ritmo semanal y anual del culto de Israel. O sea, así como el culto de Israel se reunía cada semana el sábado, asimismo los cristianos se reúnen cada semana el domingo. Y asimismo, como se reunían cada año para celebrar la Pascua, pues los cristianos se reúnen cada año para el culto de Israel. Bien, ahora hablemos de algunos elementos de el tiempo y la alianza. En la antigua alianza, esto ya lo vieron ustedes, entonces yo lo que voy a hacer es repasar algunos elementos que considero importantísimos para nuestra charla. Lo primero es considerar que es un día en el calendario hebreo, que es muy diferente al calendario gregoriano. El día en el calendario hebreo empieza con la puesta del sol y termina con la puesta del sol al otro día. Lo que no ocurre en nuestro calendario, en el calendario gregoriano, el día comienza a la medianoche y termina a la medianoche. Miremos aquí este cuadrito, ¿no? Entonces nos viene a decir que el día para el calendario gregoriano empieza a la medianoche, pero para nosotros medianoche hasta la otra medianoche. Eso es un calendario, un día para nosotros. Pasamos entonces 12 de la noche, a las 6 de la mañana más o menos va amaneciendo y luego a las 6 de la tarde más o menos va atardeciendo y luego medianoche. En el calendario hebreo no sucede así. En el calendario hebreo lo que pasa es que ellos consideran 2 horas, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Entonces, ¿cuándo comienza un día? Al atardecer. Al atardecer, más o menos a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, al atardecer del día comienza el día. Por eso, en el libro del Génesis, ustedes van a ver que dice, y atardeció y amaneció día primero. Atardeció y amaneció día segundo. Atardeció y amaneció. ¿Cómo así? ¿Se equivocaron? Primero no amanece y luego atardece. No, 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 porque es la concepción como ellos entienden el día. El calendario hebreo tiene su fundamento en la experiencia semanal y anual, como ya se los dije. Entonces tenemos que la semana o el rito semanal estaba establecido por el sábado, pero la celebración anual está establecido, está dirigido por la Pascua y la Pascua tiene dos fiestas importantes. Estamos hablando de la que viene unida a la temática de la creación por la siembra y la cosecha y la que viene unida a la tradición nómada por su condición de vida pastoril. Entonces tenemos que en las celebraciones litúrgicas hebreas hay un elemento pastoril y hay un elemento agrícola. El elemento pastoril pertenece a la experiencia que ellos vivieron como nómadas y el elemento agrícola pertenece a la experiencia que ellos tienen ya en su vida sedentaria. Por ejemplo, en la Pascua tenemos marcado esto porque tenemos la inmolación del cordero y tenemos los panes ácimos. Bien, aquí les puse una imagen donde podemos ver esto, ¿no? Donde están todas las actividades agrarias, aquí en este círculo externo, y donde están las actividades pastoriles. A lo largo de nuestro año civil gregoriano, ¿cierto? Pero también a lo largo de su año civil en los meses hebreos. Bien, entonces están estos dos elementos. Ahora bien, hay otro elemento muy importante, el elemento de la conmemoración y de la actuación de Dios en la historia. Para el pueblo de Israel era muy importante entender que Dios siempre actuaba en la historia. Ellos tenían esto metido en su cabeza, ¿no? Es como cuando nosotros
vamos en un viaje y sucede un accidente y el accidente era para que todos estuviéramos muertos y entonces estamos vivos, resultamos bien. Entonces, ¿qué decimos? No, un milagro de Dios, un milagro de Dios. Pues bien, el pueblo de Israel todo lo leía en esta clave. Y ellos, la celebración litúrgica era la conmemoración de la actuación de Dios en la historia. Entonces, la Pascua es la conmemoración de la actuación de Dios en la liberación de Egipto. Y asimismo, todas las fiestas era conmemorar un hecho por medio del cual se estaba haciendo presente Dios. Ahora, en el ciclo litúrgico hebreo tiene una base naturalísima, ¿no? Lo que nosotros llamamos un calendario lunisolar, que se basa tanto en el ciclo de el sol alrededor de la Tierra como en el de la luna que rodea a la Tierra. Esto nos da a nosotros un calendario propio, un calendario específico para los hebreos, donde podemos ver que las vueltas de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra nos dan las 4 estaciones. Estas 4 estaciones les ayuda a ellos a cultivar los frutos secos, la uva y demás elementos necesarios para su vida cotidiana. Esto lo hacen a lo largo de un año civil hebreo. En este año civil hebreo tenemos fiestas como la fiesta de la Pascua, que va cercana a la fiesta de los panes ácimos, a la fiesta de los ácimos, a la fiesta de las primicias, a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, las fiestas del gozo. Y cada fiesta, como ustedes pueden ver, hay un texto bíblico, cada fiesta conmemora un acontecimiento. De todas estas fiestas tenemos 3 fiestas que son fiestas que para peregrinar al templo. Entonces, la de la Pascua, la de Pentecostés y la de los tabernáculos eran fiestas de peregrinación. En la fiesta de la Pascua conmemoran los acontecimientos del Éxodo, de la liberación. En la fiesta de Pentecostés ratifican la alianza del Sinaí. Y en la fiesta de los tabernáculos recuerdan las condiciones vividas durante el Éxodo. Bien, estas son las celebraciones del calendario judío, del calendario hebreo. Todas las fiestas comienzan antes de la puesta del sol, o sea, a las 5 o 6 de la tarde comienzan las celebraciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque a esa hora inicia el día. Por eso nosotros los sábados podemos celebrar la Eucaristía del domingo, porque siguiendo esta venerable tradición del calendario hebreo, nosotros celebramos el sábado en la tarde, después de la puesta del sol, la misa ya del domingo. Lo mismo ocurre cuando hay solemnidades. Tenemos las celebraciones de, del Señor. Las celebraciones solemnes siempre comienzan con unas vísperas y las vísperas de cada solemnidad ocurren en el atardecer. O sea, después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya celebramos vísperas. Ok, entonces todas las solemnidades tienen vísperas y se celebran con el atardecer. ¿Por qué lo hacemos así? Por la venerable tradición del pueblo judío considerar que el día comienza con el atardecer. Ahora, en la nueva alianza, rápidamente decirles que todo esto se transforma, que todo esto adquiere un significado por la Pascua de Cristo. Bien, la Pascua transforma la manera de interpretar el misterio y la Pascua entonces adquiere un significado tan importante para la primera comunidad cristiana que transforma todas las celebraciones judías.
se vuelve fuente y centro del culto. La Pascua de Cristo, el misterio pascual de Jesucristo es el centro de toda la celebración. El culto eclesial nace de la Pascua para celebrar la Pascua y se comienza a desplegar así en todas las otras celebraciones. Ahora, miremos cómo fue el desarrollo y el crecimiento del año litúrgico. Entonces tenemos que en el siglo primero, ¿qué celebraban? Estamos hablando del año 33 al año 100. Ahí comenzó a constituirse el ritmo semanal. Es decir, los primeros cristianos dijeron, no, vamos a comenzarnos a reunir el primer día de la semana. Y así lo hicieron durante el primer siglo. Primer día de la semana nos reunimos, el primer día de la semana se escuchan las enseñanzas de los apóstoles, el primer día de la semana se hace la fracción del pan. Primer día de la semana. Esto ocurría en el siglo primero. Entonces, en el siglo primero aparece como institución litúrgica, como estructura inicial del año litúrgico, el domingo. Luego, en el siglo segundo, se vio la necesidad de celebrar anualmente este misterio. Entonces, así entendemos que el misterio se comienza a celebrar cada año. ¿Cómo así? Sí, yo me imagino que la primera comunidad cristiana dijo, oiga, hoy es el aniversario de la Pascua, qué bueno fuera celebrarlo, qué bueno fuera que hiciéramos algo especial. Y entonces, a partir del siglo segundo se decide comenzar a hacer celebraciones anualmente el día de la fiesta de la Pascua. Entonces, la segunda institución que aparece, la segunda estructura del año litúrgico que emerge es la celebración de la Pascua, la celebración de conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. Luego, en el siglo tercero, va a aparecer la necesidad de preparar la Pascua. Y entonces dicen, bueno, vamos a preparar esta Pascua con un ayuno. Y vamos a preparar la Pascua con un ayuno de 3 días. No, 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 muy poco. Con un ayuno de una semana. No, 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 muy poco. Con un ayuno de 70 días. No, 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 mucho. Entonces con un ayuno de 40. Y así es como se establece un periodo de preparación para la Pascua que hoy llamamos Cuaresma. Entonces, la tercera institución, la tercera estructura que aparece es la Cuaresma como un periodo de preparación para la Pascua. Una preparación con ayuno que tiene su connotación bautismal y penitente. Si vamos a hablar cuáles son los dos sacramentos por excelencia de la cuaresma, el bautismo y la penitencia. Bien, entonces esto aparece en el siglo tercero. Luego, en el siglo cuarto se ve la necesidad ya de estructurar mejor la celebración de la Pascua. Y entonces allí aparece lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Esta es la cuarta estructura que aparece. La primera el domingo, la segunda la semana, perdón, la Pascua, la tercera la Cuaresma y la cuarta la Semana Santa. ¿Por qué? Porque entonces se comienza a dramatizar el misterio. No, que hoy es el día de la resurrección, entonces dramaticémoslo. Que hoy es el día de la muerte, dramaticémoslo. Que hoy es, por ejemplo, en muchas de nuestras parroquias hacen que la Semana Santa en vivo. Y entonces el Via Crucis, los muchachos se visten, se transforman, hacen la actuación, el recuerdo, esa conmemoración de manera teatral, viva. Esto es un fruto que nos queda del siglo cuarto, porque en el siglo cuarto se decide contemplar el drama de los episodios pascuales y es lo que nos da a nosotros la estructura de la Semana Santa. Entonces miren cómo ya en el siglo cuarto tenemos una Semana Santa estructurada.
En el mismo siglo cuarto, ya hacia los finales, se comienza a ver la necesidad de conmemorar las fiestas de la Navidad y de la Epifanía. Cabe anotar algo muy interesante, es que antes no era que no se celebrara la Navidad. Lo que pasa es que se tenía como un mero recuerdo, como cuando yo recuerdo mi cumpleaños, como cuando yo recuerdo el día de mi graduación y basta. Es el Papa León Magno, a propósito de este tiempo que estamos estrenando Sumo Pontífice con el nombre León. León Magno, el primer papa que se llamó León, fue el que le dio la estructura teológica a las celebraciones de la Navidad. De hecho, las oraciones eucológicas, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión que se hacen en la misa, fueron escritas por el Papa León Magno. Bien, y esto ocurre en el siglo cuarto, cuando se ve la necesidad entonces de conmemorar, no solo recordar, conmemorar el tiempo de la manifestación del Señor a través de la Navidad y la Epifanía. Esto en los primeros momentos era una sola fiesta, luego se dividió cuando ocurrió el cambio de calendario, entonces se celebraron ya como dos fiestas totalmente separadas, pero digamos que en un origen era un solo misterio que se celebraba. Luego, después de aparecer la Navidad, también se ve la necesidad de prepararnos para la Navidad. Entonces aparece el tiempo del Adviento como un tiempo de preparación, de espera gozosa y se le da la doble connotación de la preparación para conmemorar la primera venida y de preparación para estar listos para la segunda venida o la manifestación gloriosa. Por último, aparecen los ciclos marianos, las fiestas en honor a la Virgen y las fiestas en honor a los santos. Bien, ¿por qué aparecen las fiestas en honor a la Virgen? Por su estrecha relación, por esa relación íntima que hay entre la Virgen y el misterio, entre lo que ella fue y el misterio que nosotros celebramos, porque realmente, si pudiéramos decir, una de las primeras que vivió el misterio fue la Santísima Virgen María. Entonces así tenemos que aparecen las fiestas en honor a la Virgen y la fiesta en honor a los santos es lo mismo, porque ellos de una u otra manera han vivido un aspecto del misterio que nosotros celebramos. Es así entonces como se configura lo que hoy conocemos como año litúrgico. Lo primero que nació fue el domingo. Lo segundo que nació fue la celebración de la Pascua, el día de la resurrección, conmemorar anualmente la Pascua. Luego aparece la Cuaresma, luego aparece la Semana Santa, luego aparece la Navidad y la Epifanía, luego aparece el Adviento y ya lo que queda es lo que nosotros consideramos como domingos durante el año o tiempo ordinario. Ahora, alguno se pudiera estar preguntando por qué ocurrió así y no de otro modo. ¿Por qué está establecido así y no de otro modo? Entonces vamos a verlo rápidamente. Para entender esto, hay que entender dos fenómenos astronómicos. Bien. Uno es el equinoccio. La palabra equinoccio quiere decir la noche es igual. O sea, las horas de luz y las horas de oscuridad son iguales. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Ustedes han visto que a veces hay una parte del año donde el día o las horas de luz son iguales a la noche, a las horas de oscuridad. Bien, esto de fenómeno es lo que nosotros conocemos como equinoccio. Luego tenemos el fenómeno del solsticio, que significa el sol quieto. Esto quiere decir como que si el sol se detuviera y entonces hay unos días que alumbra más y hay otros días que alumbra poco.
Bien, entonces uno de los hemisferios recibe más cantidad de luz y otros hemisferios reciben menor cantidad de luz. Entonces, el equinoccio, los días son iguales y las noches son iguales. Misma hora de luz, misma hora de oscuridad. En el solsticio hay unos días con más luz y otros días con poca luz. Hay unos días con más luz y otros días con poca luz. Bien, esto es lo que nosotros llamamos como solsticio y el equinoccio. El equinoccio se produce al entrar la primavera y el otoño, y el solsticio da lugar al verano y al invierno. Básicamente son fenómenos astronómicos que determinan la duración de los días y las noches, la luz solar que recibe cada hemisferio en la Tierra. Nos vamos a centrar del equinoccio y el solsticio en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque Cristo se encarnó en el hemisferio norte, porque asumió una cultura propia que es la cultura del hemisferio norte. Así tenemos entonces que el equinoccio de primavera se da en marzo, el solsticio de verano se da en junio, el equinoccio de otoño se da en septiembre, el solsticio de invierno se da en diciembre, el equinoccio de primavera en marzo y el solsticio de verano en junio, y vuelve y repite. Bien. Miren que aquí tenemos el sol más grande, solsticio de verano. Quiere decir que este día de junio el sol está en su mayor esplendor, es decir, el día más largo. Pero aquí en diciembre se da el solsticio de invierno, el día más corto. Bien, es como si el sol que viene de acá grandotote viene a morir para luego volver a nacer. Esto es importante, lo repito. El día más largo, el sol comienza a hacerse más corto, más pequeño, los días son más pequeños hasta que, si metafóricamente me lo permiten, muere y vuelve a nacer para comenzar a crecer, a crecer, a crecer, a llegar hasta el punto más alto y tener los días más largos. Dichos elementos y fenómenos cósmicos sirven para transmitir el misterio celebrado. Esto que yo les acabo de explicar nos ayuda a mostrar, transmitir, transparentar el misterio que nosotros celebramos. Así observamos que la Pascua se da en la primavera, porque después de haber vivido una cuaresma donde estamos en invierno, todo florece, todo se reverdece, porque la Pascua es el paso de la muerte a la vida, del invierno a la primavera. Pentecostés se refiere a la cosecha, a la entrega, a recoger los frutos. Por eso en Pentecostés decimos el Espíritu Santo viene y nos da los dones y los frutos. La Navidad y la Epifanía al solsticio de invierno, por tanto al nacimiento de la luz. ¿Recuerdan que les decía que es como si el sol muriera y luego volviera a nacer? Claro, el día que nace el sol es el día de la Navidad, porque ese día nace Cristo. Bien. Y las cuatro estaciones tienen referencia a las rogaciones, al ciclo de trabajo, lo que nosotros conocemos en la liturgia como las cuatro témporas del año. En este dibujito lo podemos entender. Bien. Entonces, la Pascua se da alrededor del equinoccio de primavera, es decir, el día que comienza la primavera. Entonces, aquí en primavera nosotros estamos en el tiempo de la Pascua. Todo reverdece, todo está con vida. Luego viene el verano, llega el otoño, todo comienza a morir. Entonces tenemos el Adviento que nos ayuda a morir, a prepararnos, a esperar. Viene la Navidad donde el sol nace, solsticio de invierno, el sol nace, todo comienza a volver a crecer, la luz del sol comienza a volver a crecer,
tenemos el invierno que precede la primavera, la cuaresma que está antes de la Pascua. Bien, entonces miren cómo estos elementos. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes cuándo creen que Dios creó el mundo? Si nosotros leemos el libro del Génesis, eh, ¿usted qué piensa? ¿En qué estación del año estaban? No tenemos una fecha exacta para decir que Dios creó el mundo en tal fecha, pero sí podemos decir por la descripción que nos da el libro del Génesis que la creación del mundo pudo haber sido al inicio de una primavera, porque el libro del Génesis nos cuenta que todo está reverdecido, que todo está florecido, que todo está lleno de frutos, como en primavera. Esto era una concepción del mundo hebreo, del mundo judío. Bien, por eso tenemos aquí que la creación primera se da al inicio de una primavera. Luego, los estudiosos han calculado que la Pascua del año 33 cayó alrededor del 25 de marzo. El 25 de marzo del año 33 más o menos, fue el equinoccio de primavera. En otras palabras, Cristo murió el 14 de Nisan. El 14 de Nisan era alrededor de la primer luna llena de la primavera. Entonces estamos viendo que la Pascua, que es la nueva creación, también ocurre al inicio de la primavera. Coincide el inicio de la primera creación con el inicio de la segunda nueva creación en el día de la Pascua. Este dato es importantísimo para entender lo que sigue. Teniendo en cuenta que el mundo fue creado al inicio de una primavera y el mundo podrá terminar el mismo día que inició, dos ideas que son arraigadas en la concepción del Oriente. Teniendo en cuenta estas dos ideas y teniendo en cuenta que la muerte de Jesús acontece el 25 de marzo del año 33, es decir, la primer luna llena de primavera, la Pascua de Cristo es el inicio de la nueva creación, Jesús habría sido concebido el mismo día de su muerte y Jesús, como hombre perfecto, pudo haber tenido un embarazo perfecto. Entonces, miren, son ideas que tenemos del mundo oriental, del mundo de allá, de otra concepción del mundo, ¿bien? Que el mundo fue creado en una primavera, que el mundo podría terminar el mismo día que inició. Entonces, así mismo se interpreta los acontecimientos históricos que tenemos, que la muerte de Cristo fue en una primera luna llena, inicio de la primavera, que el año 33 la primer luna llena del 14 de Nisan cayó 25 de marzo, que la Pascua de Cristo es el inicio de la nueva creación. Entonces concluimos, Jesús habría sido concebido el mismo día de su muerte, porque si todo inicia el mismo día que termina, como él murió 25 de marzo del año 33, pudo haber también sido concebido un 25 de marzo y como hombre perfecto tuvo un embarazo perfecto. Entonces, a partir de estas ideas, yo quiero que miremos esto. Miren, tenemos que si Cristo fue concebido el mismo día que murió, estamos hablando que el 25 de marzo fue el 14 de Nisan de la Pascua. Entonces Jesús fue concebido un 25 de marzo. Ahora, si nosotros contamos 9 meses después, nos va a dar 25 de diciembre. ¿Y qué fenómeno nos está confirmando esto? Que
El fenómeno astronómico que nos confirma esto es el solsticio de invierno, es decir, el día que nace el sol. Ah, el día que nace el sol también nació Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue concebido el mismo día que murió, posiblemente un 25 de marzo. No, padre, pero usted ¿dónde está sacando eso? Es como muy traído de los caballos. Miremos otro fenómeno astronómico. Dice cuando fue concebido Cristo, 25 de marzo, dice el ángel, ya está de 6 meses la que consideraban estéril. Ah, 25 de marzo, 6 meses, marzo, abril, mayo, junio. Wow, 9 meses da perfectamente en junio. Ah, y resulta que por allá Juan el Bautista, que es quien estaba en el vientre de la que consideraban estéril, va a decir, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Repito, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Mire que nos lo confirma un fenómeno astronómico. El sol decrece para volver a nacer. Es necesario que yo disminuya para que él crezca. Ah, bueno, y otro dato curioso. Alrededor del equinoccio de otoño se tiene la celebración de San Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos 9 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, nos da 24 de junio. Bien. Ah, ahora, ¿y por qué ponemos 24 de junio? Porque el hombre perfecto aquí es Cristo, por eso contamos 9 meses exactos, pero aquí es Juan el Bautista, que no es el hombre perfecto, la iglesia ha puesto las fechas así. Bien, entonces miremos que estos fenómenos astronómicos del equinoccio, el solsticio, nos ayudan a entender cómo la iglesia ha establecido unas fechas que entrelazadas nos dan a nosotros lo que hoy tenemos como año litúrgico. La fecha de la Pascua se decide en el Concilio de Nicea, en el año 325. Se decide, se celebra la Pascua el domingo siguiente al primer plenilunio de primavera. Es por eso que la Pascua puede caer a veces entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Bien. Entonces, sí, espero que me hayan entendido esto de las fechas y esto del sol que crece, que nace, que vuelve a decrecer, etcétera, etcétera, a raíz de los equinoccios y de los solsticios, porque esto es la base naturalísima o la base lunisolar de nuestro calendario que permite entender cómo tenemos unas fechas móviles y unas fechas fijas y por qué la iglesia lo ha establecido así y no de otro modo. Bien, esto es lo que ya les decía. San Agustín va a decir, Juan nació este día porque a partir de ese día la luz del mundo decrece y Cristo nace el 25 de diciembre porque a partir de esta fecha la luz del día aumenta. La explicación de San Agustín coincide con lo que dijo el Bautista, él debe crecer y yo disminuir. Así la concepción de Juan debió haber sido en septiembre, lo que coincide con los datos que nos da el arcángel Gabriel de que ya estaba de 6 meses la que consideraban estéril. Entonces, miren, este cuadro nos ayuda a entender por qué el año litúrgico es de esta manera y no de otra. Si alguno quiere profundizar un poco más, puede verse este video que está en YouTube de un influencer católico que se llama Abel de Jesús. Se llama Destirpando el calendario litúrgico porque establecido así y no de otra manera. Lo pueden encontrar en YouTube y pues él lo explicará un poco más didáctico. Bueno, esto es lo que yo les tenía preparados para el día de hoy.
eh, como unas pinceladas para poder entender lo que es el año litúrgico. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención. Bien, no sé si tienen preguntas, podemos abrir los micrófonos, 5 minuticos de preguntas para de pronto quedó algo que podamos eh, aclarar, dudas, comentarios, manifestación de risa, dolor o llanto. Padre, yo quisiera saber, ¿esta clase queda grabada? Porque pues sí es necesario volver a escuchar para retener más como todo el proceso de ese comienzo de año litúrgico. Creo que sí, creo que la están grabando y la suben al canal de YouTube del CAE, como las otras dos clases anteriores. Ah, bueno, padre, muchas gracias. ¿Algún otro tiene alguna duda, algún comentario? Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues quedé, a pesar de que entré tardecito, porque estaba en la calle, quedé anodada con todo esto porque la verdad no tenía conocimiento. Y ahí pues a uno se le afirma mucho la fe, sabiendo de que todo está como tan bien acomodado, o sea que no fue como a la ligera, como por casualidad las fechas. Y entonces uno ya tiene, y eso hay que volverlo a ver, ¿no? Ya tiene uno herramientas como para seguir y estar seguro de que estamos en la verdad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, la primera vez que yo también como que entendí de manera consciente esto, mm, como decimos en el lenguaje popular, la cabeza estalla, ¿no? Porque entender de que la iglesia recoge el año litúrgico fruto de una experiencia, de un desarrollo orgánico, de una tradición viva, pero no lo organiza de manera aleatoria porque sí, sino que teniendo en cuenta la creación, teniendo en cuenta el solsticio, el equinoccio, teniendo en cuenta unas fechas históricas, teniendo en cuenta unos datos que nos da la Biblia, pues asimismo vamos a ver que el año litúrgico está en unas fechas y en unas condiciones anuales muy claras y muy preestablecidas. Padre, buenas noches. Mi nombre es Nelly y yo vivo aquí en Cumaral Meta. Me parece súper interesante porque yo no tenía ni idea. Pues uno lee la palabra de Dios y uno, todo lo que uno, pues en lo que uno va a las Eucaristías y escucha, pero no tenía idea de este taller, de este seminario que usted nos está dando con respecto al año litúrgico. Mi pregunta es, bueno, aquí nos especificó lo que es el siglo primero, el siglo segundo y el siglo tercero y cuarto. Entonces, yo quiero preguntarle a su merced, ¿en qué año y quiénes fueron o cómo crearon, por ejemplo, el ciclo ABC? Si aquí se habla de ciclo uno, 2, 3 y 4. El cuarto habla de estructurar la celebración de la Pascua, ¿no? Pero entonces, como siempre se hablan, en cada año se habla del ciclo uno, ahorita estamos en el ciclo C. Entonces quería como esa, y me parece súper interesante. Claro, o sea que uno como que
por la cuestión de las fechas y los años del nacimiento de Jesús, pues claro, eso coincide. Y cuando muere Jesús, ¿no? Pero, y de Juan el Bautista. Pero entonces siempre se habla en cada ciclo de la liturgia, de la palabra, siempre se hablan por ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Sí, señora. Pero eso era lo que quería la duda, padre. Gracias. Ya. Sí. O sea, lo que yo les expliqué fue de manera general cómo fue el desarrollo orgánico del año litúrgico. En el siglo primero aparece la celebración del domingo. En el siglo segundo aparece la celebración de la Pascua anual. En el siglo tercero aparece la Cuaresma. En el siglo cuarto aparece la Semana Santa. Y hacia finales del siglo cuarto va a aparecer lo que es la Navidad, la Epifanía y finalmente el tiempo de el Adviento. Ahora, los tres ciclos, el ciclo A, B y C, aparecen con el Concilio Vaticano II. Bien, porque una de las reformas del Concilio Vaticano II es la riqueza de la palabra de Dios. Hoy nosotros gozamos de una liturgia que es rica en palabra de Dios gracias al Concilio Vaticano II. Hay varios principios del concilio. Un principio es la participación activa, otro principio es la palabra de Dios, otro principio es la celebración del misterio, otro principio es la epifanía de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero entonces, si nosotros cogemos el principio de la palabra de Dios, y es decir, concilio dice, las celebraciones tienen que estar más ricas de palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que inundar la celebración litúrgica, la palabra de Dios tiene que acercarse a toda la liturgia, y vivirse, proclamarse y estar allí. Entonces, decide la iglesia establecer los tres ciclos, porque antes del concilio no se tenía unos leccionarios tan ricos como se tienen hoy. Hoy tenemos leccionarios del ciclo A, leccionarios del ciclo B, leccionarios del ciclo C. Tenemos también el año par o el año impar. Bien, una gama de leccionarios que anteriormente no era que no existieran leccionarios, existían, pero no eran tan ricos como hoy. Entonces, los ciclos, entonces por eso se establece Mateo, Marcos y Lucas, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Entonces, cada año vamos a leer un evangelio. Padre, ¿y el evangelio de Juan cuándo se lee? Se lee en los tiempos fuertes, el tiempo de Adviento, Navidad y el tiempo de Cuaresma y Pascua. Héctor Fabián tiene levantada la mano. Sí, buenas noches, padre. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, sí, bueno, le agradeciendo mucho, es una buena capacitación en este taller y pues yo soy un devoto, digamos, voy a la iglesia y trabajo en un colegio y pues trato, digamos, de hacer un trabajo de orientación. Tengo mis fallas como persona, como ser humano, pero estoy acá y estoy para aprender y quiero ser mejor. Como dice, por ahí uno aprende de los errores. Eh, Mi duda es, digamos, bueno, yo trabajé en un colegio, me tocaba en el día, Semproes, y resulta que allí no había clase, bueno, había un momento que la clase los viernes en la noche no la había. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué? Ahora, pues, entonces hasta que por fin, algo, poco a poco iba comprendiendo de que era como de lo que el tiempo que usted estaba hablando ahorita, de que el, digamos, el atardecer, entonces que empieza el día para los judíos. Entonces, digamos, entonces, claro que ellos ese día, digamos, para celebrar sus reuniones, bueno, no sé cómo se llama, espero que de pronto si me equivoco por ahí, que no vaya a cometer un error y de pronto sea como herejía. Entonces ahí me disculpan, pero entonces, y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué?
No, es que el día empieza allí para ellos en ese momento de la noche, 6 de la tarde, digámoslo así. Otra es, parece de pronto usted me saca de dudas, porque hay bueno, hay una secta religiosa que ellos dicen, no, que yo lo he escuchado, pero ellos dicen, no, Jesús de Nazaret no puede haber nacido en diciembre. De acuerdo a lo que manifiestan, lo que está el contexto del tiempo, tuvo que haber sido entre abril y junio, de abril y junio. Y usted está hablando ahorita de eso, que digamos como que del 25 de abril y 25 de mayo, o bueno, entre abril y junio, entonces como que fecha de nacimientos, ese nacimiento, de ese tiempo, digamos, que del equinoccio y del solsticio. Entonces, para eso usted me logra pues, desenredar un poquito de eso. Bueno, ¿y en qué sentido ellos están equivocados? ¿Y en qué sentido pues la Iglesia Católica lo está celebrando en diciembre? Ahí viene mi duda. Y muchas gracias. Bueno, a ver, cabe aclarar de que nosotros fecha exacta del nacimiento de Cristo no tenemos. No hay ningún dato histórico, no hay ningún escrito, no hay ningún manuscrito, no hay ningún papiro, no hay nada histórico que nos dé una fecha exacta de el nacimiento de Cristo. Bien, eso no lo tenemos. La fecha, la iglesia la estableció el 25 de diciembre por dos razones. Una es porque ese día nace el sol, es decir, sea el solsticio de invierno. El sol comienza a crecer, el sol comienza a hacerse más grande. Es como si dijéramos que la luz nace. Ah, ok. Entonces, la fiesta del sol naciente. Por eso, para nosotros, Cristo es la luz. Por tanto, para nosotros, Cristo nace el día que nace la luz. Bien, ese es uno de los motivos. El segundo motivo, que es el más fuerte, es el que yo les expliqué en la presentación. Cristo murió un 14 de Nisan, murió alrededor de la fiesta de la Pascua de los judíos. Si nosotros nos vamos a la historia y buscamos cuándo fue el 14 de Nisan del año 33, encontramos que el 14 de Nisan del año 33 fue un 25 de marzo. Uy, feliz coincidencia, porque el 25 de marzo la iglesia celebra la Anunciación del Señor. Entonces esto coincide con la idea de que las personas nacen y mueren el mismo día. Esto coincide con la idea de que el mundo fue creado el 25 de marzo. La nueva creación ocurrió el 25 de marzo porque Cristo murió y resucitó un 25 de marzo. Entonces, la primera creación ocurrió un 25 de marzo y la segunda creación o la nueva creación ocurre un 25 de marzo. ¡Wow! Entonces, primera creación 25 de marzo, nueva creación 25 de marzo, Cristo muere y resucita un 25 de marzo, entonces lo más seguro es que la nueva creación haya comenzado un 25 de marzo. Cuando digo comenzado es cuando comenzó todo, cuando Dios decide encarnarse, cuando Dios decide bajar de los cielos y hacerse hombre. ¿Cuándo ocurrió eso? El día que el ángel le anuncia a María que va a concebir un hijo. ¿Y esto ocurrió qué día? Un 25 de marzo. Entonces, miren, todas estas ideas comienzan a coincidir, comienzan a hacerse presente y que lo confirma. Pues que estaba de 6 meses la que consideraban estéril. Los 3 meses para completar los 9 del embarazo nos da junio. En junio se da el fenómeno astronómico de que el sol está grande y comienza a hacerse pequeño.
Por eso Juan dijo que es necesario que yo decrezca, que es necesario que yo disminuya para que Él crezca, para que Él aumente. Entonces, digamos que todas estas coincidencias son las que la iglesia los llevan a reafirmar unas fechas precisas. Bien, pero fecha exacta por algún testimonio o crónica o periodístico de que Cristo nació el 25 de diciembre, no lo tenemos. Bien, ¿por qué se ha llegado allí? Por estas dos ideas, por la idea del sol naciente y por la idea de que la creación, de que la palabra y de que todo esto se juntan para darnos una versión. Bien. Espero me haga entender en esta parte. Yo sé que no es fácil de entenderlo, pero ojalá abramos y podamos entender un poco esta realidad, que lo que hacemos es leer la palabra, leer la creación y leer los acontecimientos e interpretarlos. Es lo que ha hecho la iglesia para establecer el año litúrgico de esta manera y no de otra. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que vamos llegando al final de nuestra jornada el día de hoy, dándole gracias a Dios por esta experiencia, a ustedes por haberse conectado. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por la paciencia. Eh, Pidámosle al Dios que nos permita vivir este misterio a lo largo del año. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Lo mismo para usted. Muchas gracias, Padre. Dios Bendiciones para bendiga. todos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Buenas noches, gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Muchas gracias, Padre. Bendiciones para todos. Feliz noche.